Escudriñando las Escrituras, un programa conducido por el Dr. Rudy Sáenz. Y no olvides escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a hacer un nuevo capítulo de la serie ¿Quién como Jesús? Hoy día nos corresponde, hermanos, el capítulo 18 de la serie y lleva por título La anunciada resurrección del Mesías. Hemos visto en los capítulos anteriores que todo esto relacionado a la muerte y la crucifixión de Jesús estaba ya anunciado en las Escrituras. En varios pasajes, cientos o incluso hasta miles de años atrás, se describían también sucesos de la vida personal de Jesús. Hoy día vamos a revisar algunos textos del Antiguo Testamento que nos informan sobre esto tan maravilloso que es la resurrección de entre los muertos. Fíjense, hermanos, que los fariseos, que eran estos religiosos de la época de Jesús, estos eruditos religiosos, creían en la resurrección, pero no así la secta de los saduceos. Los saduceos son llamados secta en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 17. Usted comprende entonces que incluso en la época de Cristo, dentro de la sinagoga judía, habían diversos religiosos y entre ellos estaban también unos que eran una secta, es decir, personas que habían interpretado de una forma las Escrituras y de una manera tan errada que finalmente terminaba siendo totalmente falso lo que creían en varios de sus argumentos. Y entre ellos estaban los saduceos, que por ejemplo ellos no creían en la resurrección. Recordemos también que el apóstol Pablo, viéndose atacado, viéndose enjuiciado por la sinagoga de los judíos, se tomó también de estos argumentos en que los fariseos sí creían en la resurrección, mientras que estos otros, los saduceos, no creían, y eso le permitió salir victorioso en momentos difíciles que están relatados ahí en Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23, versículos 6 al 8, dice la Escritura: Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. He aquí la inteligencia de Pablo entonces para tocar este tema tan delicado que era la resurrección. Él habla acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces dice la Escritura, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Por lo tanto, Pablo obtuvo el resultado que quería. Porque, dice la Escritura, los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Se da cuenta que en una misma congregación incluso pueden haber posturas tan diferentes frente a cuestiones que son también importantes, como en este caso la resurrección, la presencia de ángeles, la presencia del espíritu. Y fíjese que los saduceos no creían en eso. Pero las Escrituras nos hablan claramente de sucesos en donde las personas resucitaron de entre los muertos. Hoy revisaremos algunos textos que nos anunciaban la resurrección del Mesías. En el Antiguo Testamento aparecen entonces varios versículos, varios textos que nos hablan de que el Mesías moriría, pero resucitaría, volvería a la vida victorioso. Aunque todo esto fue un enigma para los discípulos de la época de Jesús, quienes no entendieron las Escrituras hasta que ocurrieron los hechos y sus discípulos, sus apóstoles,
pudieron entonces comprender por qué había sucedido todo. Jesús murió, Jesús resucitó, y cuando Jesús resucitó, ellos entendieron cuando el resucitado les explicó lo que había ocurrido. No era fácil, hermano, comprender la labor del Mesías. No era fácil darse cuenta de los versículos que estaban ahí en el Antiguo Testamento y que se estaban haciendo una realidad en la persona y en la vida de Jesús. Todo estaba escrito de tal manera que no era posible comprender exactamente lo que ocurriría. Así que si usted no entiende muy clarito lo que va a ocurrir en el Apocalipsis o las profecías de Daniel, etcétera, tranquilo. No es necesario que comprendamos todo. El plan del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo más importante que debemos comprender. El plan de Dios en la época de Jesús era mantener todo esto semioculto, probablemente para que nadie, ni incluso Satanás, ni sus huestes espirituales tratasen de impedir, de intervenir en la muerte del Mesías. Y claro que así ocurrió. Satanás no pudo entender lo que ocurriría y si bien es cierto, cuando estuvo con Jesús hasta le citó el Salmo 91, pero no pudo comprender ni pudo evitar tampoco lo que ocurriría de acuerdo al plan traído por Jesús cuando bajó desde los cielos. No hay ningún otro líder religioso del mundo, hermanos, que pueda decir, como Jesús, que había profecías escritas cientos de años antes que naciese, que anunciaban su vida, su obra, su muerte, su resurrección. Todos los líderes religiosos de diferentes religiones aparecieron en escena en un momento. Entregaron su doctrina, sus bonitos pensamientos, alcanzaron seguidores, crecieron a nivel mundial, difundieron su mensaje, pero ellos como tales murieron y se quedaron en la tumba. O nadie nunca más los vio realmente haciendo su vida normal, comiendo como una persona viva, normal, estando resucitado. Nunca un líder religioso que murió volvió a la vida e hizo las mismas cosas que hizo Jesús, que están escritas en los evangelios y han llegado hasta nosotros a través de las escrituras sagradas. No hay nadie como Jesús. ¿Quién como Jesús? No hay otro líder. Él es el único que resucitó de entre los muertos. Y debido a ese gran acontecimiento, a ese magno acontecimiento, hoy día podemos tener la esperanza que los que ya murieron, que eran nuestros seres queridos, que murieron en Cristo, los volveremos a ver. Y los que han muerto en Cristo pasarán de la muerte a la resurrección para vida eterna. Jesús realmente, verdaderamente murió, pero luego dejó su tumba vacía. Su resurrección nos da esperanza con respecto a la muerte entonces de nuestros seres queridos o de otras personas que le amamos y que murieron en los brazos del Señor. Y también es una hermosa esperanza para nosotros, que cada día nos vamos haciendo más viejos o nos vamos acercando al sepulcro debido a múltiples motivos, ya sea por tan sencillamente como por tener un día más de vida o por padecer de alguna enfermedad que nos va llevando a la tumba. Pero Jesús, nuestro Dios, Él vino a sacrificarse por nosotros, a darnos una verdadera esperanza, una esperanza real. Y por eso Él estuvo ahí en la cruz, entregó su vida, murió por todos nosotros y luego, de una forma increíble, maravillosa, se levantó del sepulcro y estuvo vivo por alrededor de 40 días. Él no pereció eternamente, Él no vio corrupción y dejó su tumba vacía para que nuestro espíritu se llene de gozo, se llene de esperanza, porque si Él dejó su tumba vacía, lo hizo
porque el Padre recibió su sacrificio y realmente venció la muerte, que es el gran enemigo que muchas veces tortura nuestras mentes y angustia nuestras almas. Él, nuestro Señor, no se quedó en la tumba. Él dejó su tumba vacía y su resurrección nos da esperanza, nos llena de paz, que esa misma anunciada resurrección que existían en las Escrituras se cumplió en Jesús. También estas otras profecías que anuncian nuestra resurrección de entre los muertos también se cumplirá plenamente, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Llevo sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Resucitó al tercer día, él se levantó. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Resucitó, él se levantó, nada detenerlo podía. Estamos escudriñando las Escrituras,
Hoy con el capítulo 18 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado La anunciada resurrección del Mesías. Cuando pensamos en la resurrección no podemos dejar de pensar en el mayor resucitado de la historia de la humanidad, que es Jesucristo, y que hemos conocido a lo largo de nuestra vida de alguna forma, y su nombre ha hecho que la historia de la humanidad se divida en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo, porque lo que Él hizo, su vida, su muerte, su resurrección, partió la historia de la humanidad en dos, antes y después de Jesús. Hoy día, sin embargo, las clases de educación, las clases políticas, las clases sociales, han tratado de eliminar por todos lados la enseñanza cristiana, la enseñanza de las Escrituras, la verdad de las Escrituras. Y es así como se nos enseñan cuestiones falsas, y esas cuestiones falsas se nos hace creer que son verdaderas. Se trata de evitar que el hombre piense que las Escrituras son correctas. Y es por ello han surgido todas estas falsas propuestas que nos tratan de lavar el cerebro y hacer creer, por ejemplo, que el mundo se creó solo, que todo surgió de la nada. Todo esto que es tremendamente complejo, que el hombre no alcanza ni siquiera a dimensionar todo lo que es, pero sin embargo se ha propuesto que todo esto fue producto del azar, imagínate. Y también se ha metido en la cabeza a las personas que las riquezas, que el materialismo es importantísimo. Es así como los niños ahora se los tiene todos los días en el colegio, de lunes a viernes, metidos largas horas en las aulas de clases para que puedan aprender, para que tengan conocimiento. Pero ese conocimiento que aprenden allá en el colegio poco les sirve en esta vida y menos les servirá después de muertos. No pongas tampoco tu confianza en las riquezas, hermanos. Ellas no te sirven para volver a la vida, para redimir a otro ser querido, ni te sirven para después de muerto tú o los otros. Hoy tenemos una esperanza viva de resurrección basada en la fe, que el mismo Dios redimirá tu alma, redimirá tu vida también de la muerte. Salmos 49:15, estos versículos del Antiguo Testamento, dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. En este Salmo 49 vemos claramente la certeza del salmista del poder de Dios en que resucitará a los muertos. Este es un anuncio para todos los que leen las Escrituras, que pueden tener confianza en que Dios redimirá la vida de la muerte, porque Él nos tomará junto con Él y nos llevará a vida eterna. Pero eso no es solamente para los que leen, sino es para los que leen y han creído y se han arrepentido de sus pecados y han confiado en el único en el cual pueden confiar, en el mayor resucitado de la historia, que es Jesús. Es también esta la gran esperanza de Job, de resucitar de entre los muertos y de ver a Dios. Job capítulo 19, versículos 25 al 27 dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Esta escritura, que data aproximadamente unos 20 siglos antes de Cristo, según estiman algunos,
hablaba del poder de Dios en resucitar muertos y en volver a la vida a los que habían bajado al sepulcro. Al final, hermanos, en el día postrero, el Redentor triunfará sobre la muerte y te declarará inocente si has creído en el sacrificio perfecto de Cristo y le has recibido en tu corazón. Saldrás victorioso sobre los que son del polvo. Y Jesús, el Redentor por excelencia, el que resucitó, lo puede hacer porque Él es Dios, porque Él demostró ser Dios, porque ha vencido al postrer enemigo que es la muerte. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 24 al 26, el apóstol Pablo nos dice que vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y esperamos con paciencia esta manifestación del poder de Dios, que sea destruida la muerte, que ya no haya sobre nosotros el temor de perecer. Y los que son de Cristo pueden empezar a saborear este temor de perecer cuando ellos mismos se han dado cuenta que han resucitado de entre los muertos espirituales. En todas las escrituras hebreas, hermano, se da claramente la promesa de un Mesías. Estas profecías mesiánicas se dieron cientos y a veces miles de años antes que Jesús naciera, y claramente Jesucristo es la única persona que ha caminado en esta tierra que cumple estas profecías mesiánicas que nosotros también hemos revisado en varios capítulos, y ya este es el número 18. En realidad, hermanos, desde Génesis hasta Malaquías hay alrededor de unas 300 profecías, de algún modo detallando la venida y la obra del Mesías. Cada aspecto del nacimiento, de la vida, de la muerte y de la resurrección de este Cristo que vendría, había sido profetizado en las escrituras hebreas para demostrar el conocimiento previo de Dios y el dominio previo de Dios sobre los acontecimientos, sobre los hechos, y demostrar al mundo entero que las escrituras hebreas son las que contienen la verdad de Dios, y es al pueblo hebreo, este pueblo insignificante, le fue entregado esta verdad para que la difundiera a todos los pueblos del mundo. No es de extrañar, hermano, que Jesús, el Mesías, les dijera a los líderes religiosos judíos de su época: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39. No puedes entonces perderte la oportunidad de desperdiciar tu tiempo haciendo cuestiones que no te benefician para tu vida eterna. No puedes perder entonces tu tiempo desperdiciando el aprendizaje, el conocimiento, de escudriñar las escrituras, de revisar lo que las escrituras dicen de Jesús, que dan testimonio de Él, y encontrarás allí la paz de la vida eterna que puedes alcanzar gracias a este anunciado Mesías que fue cumplido plenamente en Jesús, y que hoy día nosotros nos llenamos de gozo el poder escudriñar las escrituras y darnos cuenta que este que bajó al sepulcro se levantó del polvo, se levantó del Seol sin ver corrupción, y hoy día tenemos un Redentor que vive y que
En el día postrero será el que juzgará a la humanidad y será ese día ya tiempo final. Hoy día es el momento en que estás vivo de poder alcanzar esta resurrección de entre los muertos espirituales. Hoy día es el llamado que te hace las Escrituras y el Mesías, en que vuelvas al camino verdadero y que te mantengas en él haciendo su voluntad, porque tu Redentor no está muerto, tu Redentor no está lejos, tu Redentor en realidad está demasiado cerca de ti y él vive para darte la vida eterna desde ahora y para siempre. Sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. Sé que mi Redentor vive y al fin sobre la tierra reinará. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Mi corazón desfallece en mí, esperando el regreso de Jesús. Mi corazón desfallece en mí, deseando que regrese a reinar. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor vive y
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 18 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado La anunciada resurrección del Mesías. Dios es eterno, su vida nunca acaba. Y según las Escrituras, el que vendría a redimirnos, el Redentor que vive, hoy el Salvador, el Redentor, el Mesías, sería nada menos que Dios hecho hombre. Eso es lo que debemos saber, que las Escrituras establecen esta verdad, que el Mesías sería Dios, y como Dios es eterno, Él también tiene esta misma característica. Él es eterno. Por lo tanto, si Él tomaba su vida, se sacrificaba por nosotros, iba al sepulcro, Él, por ser un Dios eterno, se levantaría del sepulcro, pues también, como es un Dios perfecto, su sacrificio sería perfecto y sería aceptable para redimir a los que Él quisiese. Hablando del Mesías que había de venir, claramente hoy entendemos que la profecía lo define como Dios fuerte que nacería como niño. Aunque para los religiosos de la época no les fue posible comprender estos textos que hoy día a nosotros nos gustan tanto. Y menos aún los religiosos de la época vieron esto cumplidos en Jesús, ese que caminaba tranquilo por las polvorientas calles de Galilea. Isaías en el capítulo 9, versículo 6, unos 700 años antes de Cristo, anunciaba las características de este que había de venir, de este Mesías. Y escribe, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí la escritura es clara para decirnos que Dios se haría niño, se haría hijo. El Mesías prometido sería nada menos que el Dios eterno y el Padre entre nosotros, que sería un bebé, que sería un niño dado para nuestro favor, siendo un príncipe de paz que haría la paz entre Dios y los hombres, que tomaría sobre sus hombros la responsabilidad, siendo admirable en su vida y obra. Y este es nuestro gran consejero, también que nos guía como el buen pastor. Como Dios eterno, que es el Mesías, Él no tiene fin. La muerte no sería un obstáculo imposible de sortear. Isaías en el capítulo 7, versículo 14, también unos 700 años antes de Cristo, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este eterno Dios, este que no muere, este es el que vino a estar con nosotros. Y por ser Dios, Él es para siempre y supera la limitante de la muerte. El Salmo 48, versículo 14, dice la Escritura, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Una tremenda promesa que Dios mismo será nuestro guía, nuestro consejero, aún más allá de nuestra muerte. Es decir, más allá de la muerte hay algo más. Hay un camino por recorrer y nuestro guía es nuestro mismo Dios. Más allá de la muerte, en la Septuaginta se lee hasta la eternidad. Es la expresión hebrea que puede ser difícil de traducir, pero este Dios es Dios nuestro de eternidad a eternidad. Él es y será nuestro guía hasta la muerte y a través de la muerte y más allá de la muerte, porque el Mesías es Dios eterno, es Dios inmortal. Él te guiará a una vida en que no habrá más muerte y te hará inmortal. Tú que escuchas, Él te guiará, Él nos guiará. Es una fuerte expresión que aparece aquí en las Escrituras en el Salmo 48, escrito
alrededor de unos 1000 años antes de Cristo. Él nos guiará. Es una fuerte expresión de la constancia divina. Es decir, hermano, nunca nos dejará solos más allá de la muerte, ni siquiera allá en la eternidad. Él estará con nosotros. Cuán fielmente, hermano, es nuestro Dios, el que preserva a su rebaño, el que guía a su rebaño. Y esta seguridad es perpetua. Y la promesa de ella es esta dirección divina que ocurrirá a través de esta vida eterna que Él mismo nos ha regalado desde hoy y más allá de nuestra muerte física por su obra maravillosa redentora de la cruz. Nuestro Señor y Salvador, Él es el Rey de los cielos, el que bajó, el que se hizo hombre, el que se hizo hijo, el que nació de una virgen, el que es Emmanuel, Dios con nosotros, y que también ha sido dado este hijo para que Él sobre sus hombros lleve el principado, el príncipe de paz, el que admirablemente nos ha regalado algo que no merecíamos y ha hecho cosas admirables por todos nosotros en su creación y en cada momento de nuestra vida. Él debe ser el consejero, el que tú estudies, el que tú le des la importancia que se merece, más que todo lo otro que te han enseñado y que no te sirve para nada muchas veces en el colegio. Él es el Dios fuerte, el Padre eterno, que estará contigo y te guiará aún más allá de la muerte. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza
Eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre. Yeah. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 18 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado La anunciada resurrección del Mesías. Podríamos decir unos 1000 años antes de Cristo, en el Salmo 16, versículos 9 al 10, la Escritura nos habla que el Mesías superaría el sepulcro, que aquí la Escritura nos habla de la anunciada resurrección del Mesías. Dice la Escritura: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué magnífica Escritura, hermano, que se cumplió tan perfectamente en Jesús. Él no quedó con su alma en la muerte, en el Hades, en el Seol. Y Dios, el Padre, que sostenía todo esto, no permitió que el Hijo, que se había sacrificado por tanto pecado que él mismo no había cometido, este Hijo Santo, no vio corrupción. Y David no solo expresa su fe en que la muerte no lo separará de Dios, como dice Romanos 8, versículos 38 al 39, sino que proféticamente declara que su santo, el Mesías, será resucitado de entre los muertos, físicamente y sin corrupción. Este fue el extraordinario anuncio, hermanos, también de Pedro, el día de Pentecostés, en que fue derramado el Espíritu Santo, en que este pescador se transformó en un tremendo orador lleno del Espíritu Santo, y que en un solo día se convirtieron más de 3000 personas. Hechos en el capítulo 2, versículos 22 al 33, habla esta escritura maravillosa que nos recuerda este sacrificio y este Salmo 16, versículos 9 y 10. Dice Pedro: a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, le dice a los hebreos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Él es Dios eterno, no podía quedarse ahí. Dice la Escritura, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, como decía el Salmo 16, en los versículos 9 y 10. Y agrega la Escritura aquí en Hechos capítulo 2. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, agrega Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y estos testigos directos de la resurrección de Cristo hablaban con vehemencia, porque ellos tenían muy claro lo que habían visto. La Escritura dice que aproximadamente unos 40 días estuvo Jesús entre ellos, hablándole todas estas cosas y mostrándole que la resurrección había sido cumplida perfectamente en él, tal cual anunciaban las Escrituras con respecto a la resurrección del Mesías. También hay una cita de este salmo en Hechos capítulo 13, versículos 34 al 37. Dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, es decir, murió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción, y este es Jesús. Y esto que acabamos de leer, lo dijo el apóstol Pablo un día de reposo en una sinagoga judía en Antioquía de Pisidia, frente a los judíos. Y escucharon los principales de la sinagoga y ellos le exhortaron al pueblo, hablando todas estas cosas para que comprendieran que el anunciado Mesías que aparece en las Escrituras Sagradas, se había cumplido todo esto perfectamente en Jesús. Y esta anunciada resurrección del Mesías también se había cumplido en Jesús. Esta anunciada resurrección que aparecía en el Salmo 16, versículos 9 y 10, estaba cumplida. Dios bendiga su palabra y nos dé esta alegría, este gozo de alabarle, de bendecirle, porque Él ha hecho cosas maravillosas y qué cuestión más grande que ha hecho también por nosotros es que al resucitar de los muertos ha sido aprobado su redención y nosotros también nos ha dado la posibilidad de resucitar de entre los muertos espirituales y algún día también de resucitar de entre los muertos físicos. Gloria a Dios por el que vive, por el que resucitó de entre los muertos.
pensaban que todo había acabado, a las redes a pescar. El cuerpo del maestro en una cueva fue a parar. Un monte y 3 cruces de testigos quedaron. Las mujeres con sus lágrimas la tierra enjugaron. 3 días pasaron y mujeres llegaron para ungir a su Señor. La piedra movida, la tumba vacía y un ángel descendió. Les dijo: ya no teman, sé que quieren ver a Jesús. ¿Por qué? Porque buscáis en los muertos a quien vive hoy. Resucitó, resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Resucitó, resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Él ha vencido la muerte, el Maestro vive hoy, vive hoy. Los 11 amigos estaban reunidos sin saber qué hacer. Era conocida la palabra oída de que el Cristo iba a volver. Sin embargo no entendieron, la promesa se olvidó. La palabra no era carne en su corazón. Hablando de todas las cosas pasadas, les llegaron a proclamar: el Rey está vivo, ¿cómo es posible? Llenos de incredulidad, Jesús llegó con ellos, diciendo: mi paz os doy. Mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy. Resucitó, resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Resucitó, resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Él ha vencido la muerte, el Maestro vive hoy, vive hoy. Vive, Él vive hoy, en mí, por sí, y ahora está sentado a la diestra del Señor. Él intercede por ti y por mí, por nuestra victoria. Aleluya, a Jesús nuestro Dios, nuestro Rey. Es el único que ha visto la muerte y ha resucitado. Estamos escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 18 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado La anunciada resurrección del Mesías. Isaías en el capítulo 53, versículos 9 al 12, nos habla el profeta unos 700 años antes de Cristo, y dice la Escritura:
y se dispuso con los impíos su sepultura, hablando de este Mesías. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, él era santo, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, es decir, cuando haya muerto, verá linaje, vivirá largos días, es decir, resucitará. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, es decir, después de haber sido afligida su alma en el Seol, en la muerte, verá el fruto de esa aflicción en los momentos previos de su muerte y en los momentos posteriores a su muerte. Y quedará, dice la Escritura, satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y el profeta Isaías en el capítulo 53 agrega: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Es decir, este no solamente volverá después de la muerte, sino que volverá victorioso. Y agrega la Escritura: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La Escritura también aquí en Isaías nos habla claramente del sacrificio de este que vino por nosotros, que no teniendo pecado, tomó el pecado de todos nosotros, el tuyo, el mío, y que derramó su vida hasta la muerte, que fue afligido grandemente su alma, pero que al poner su vida en expiación por el pecado y cumplir este mandato, dice la Escritura, que verá linaje, que vivirá por largos días, que será lleno de victoria por lo que hizo. Y este linaje somos nosotros también, hermanos, como lo vimos en otro capítulo. Nosotros somos la descendencia de este Mesías que resucitó. El Mesías, hermanos, después de muerto, decía la Escritura, luego de haberse sacrificado en expiación por el pecado, verá descendencia y vivirá por largos días. Eternamente significa esto. La única opción para que esto sucediera es que el Mesías resucitara de entre los muertos, que él, después de derramar su vida hasta la muerte, pudiera vivir por largos días y recibir el premio de la victoria. Después de estar en la oscuridad de los muertos y de tanta aflicción de su alma, de angustia, él vería la luz de la victoria, gozaría del pleno conocimiento, quedando, dice la Escritura, en el fondo muy satisfecho, saciado, disfrutando a plenitud por su sacrificio, por su devoción, por su piedad. Por eso Dios, decía Isaías capítulo 53, le daría las multitudes como parte suya y con los poderosos repartiría el botín, porque se entregaría a la muerte y sería contado entre los malvados, cuando en realidad él, siendo santo, cargaría con los pecados de muchos e intercedería por los pecadores. Dios le daría parte con los grandes. Esta expresión de darle parte con los grandes evoca la imagen de uno que ha logrado una gran victoria y participa en sus frutos. Esa era la profecía anunciada del Mesías, de la resurrección del Mesías, dada por Isaías en el capítulo 53. Y el Salmo 2, versículo 8, unos 1000 años antes de Cristo, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y claro está que se lo dio a Jesucristo. Y Él tomará posesión por lo que le pertenece en el momento, en el tiempo que Dios estime necesario. Y nosotros debemos estar preparados para ese tiempo. Debemos estar preparados para el tiempo también de nuestra muerte, para estar a cuentas con Dios
en todo lo que Él ha ordenado para nosotros y que nosotros debiéramos conocer y debiéramos hacer. Colosenses en el capítulo 2, versículo 15, dice la Escritura: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, refiriéndose a Jesús, este que despojó a estas fuerzas espirituales de maldad gobernadas por Satanás y fueron exhibidas públicamente, y hoy día públicamente también sabemos que han sido derrotados por Jesucristo en la cruz. En Hechos capítulo 8 versículos 26 al 40, esta profecía del libro de Isaías que hemos leído es asociada con la persona y obra del Señor Jesús. Cuando Felipe le explica al eunuco que volvía de Jerusalén a su tierra, Etiopía, y le explica el significado de esas escrituras. Está esto en Hechos capítulo 8, y ahí en el versículo 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura de Isaías capítulo 53, le anunció el evangelio de Jesús. Pues de este habla Isaías 53, de Jesús, y no hay otro que pueda cumplir lo que Jesús cumplió de acuerdo a las Escrituras. ¿Quién como Jesús? No hay otro que pueda llevar a cabo, llevar a la verdad en la práctica lo que solo Dios en la persona de Jesús hizo. Celebremos entonces a este Cristo, a este maravilloso Cristo que ha cumplido tal grande hazaña por todos nosotros. Alabémosles su nombre, al que resucitó de entre los muertos y con los fuertes y con los grandes ha repartido despojos. Significa esto: ha vencido, y el botín de su ganancia la verá. El que verá el linaje, el que vivirá eternamente por largos días, es nuestro Señor y Salvador, a quien amamos y por el cual damos toda nuestra alabanza y alabamos su nombre, le damos honra y gloria a Jesús, el que resucitó, el que cumplió, el que hizo que la palabra escrita se hiciera verdad, aunque estaba escrita 700 o 1000 años y no se había cumplido, pero en Jesús se cumplió perfectamente. Su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios,
paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. La tumba vigilada fue en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Vivo está, tu nombre,
estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 18 de la serie, la anunciada resurrección del Mesías. Y ahora vamos a hablar un poquito de Oseas. Este profeta que vivió aproximadamente unos 700 años antes de Cristo, al mismo tiempo de Isaías aproximadamente. Ahí hay una escritura en Oseas capítulo 6 también que nos habla de la resurrección, que para, por supuesto, muchos teólogos, ellos consideran que no tiene que ver con Jesucristo, que está hablando de otras cosas, pero ese es el detalle de las escrituras, que aparentemente están hablando de otras cosas, pero ahí hay un secreto que hoy día nosotros hemos visto y podemos revelar que estaba oculto para avisarnos que el Mesías resucitaría al tercer día. El nombre Oseas significa salvación. Este profeta predicó en el reino del norte, en Israel, también llamado Efraín. Y esto lo hizo durante un periodo en donde el pueblo estaba en decadencia. Cuando Oseas empezó su ministerio, Jeroboam II era el rey y fue un tiempo, sí, de gran prosperidad económica. Pero la nación se podría internamente y cada vez se involucraba más y más en alianzas extrañas, idolátricas, en lugar de confiar en que su Dios los guiaría y protegería. Oseas estuvo ahí para avisarles, para hablarles lo que había de venir. Oseas vivió también para ver cómo los asirios llevaban cautivo a Israel en el año 721 a.C. El mensaje de Oseas es para la nación de Israel, mostrando sus pecados y advirtiéndolos del juicio que se avecinaba. Pero puede también, por supuesto, interpretarse los siguientes versículos como proféticos y cumplidos en la anunciada resurrección del Mesías. Oseas capítulo 1 y 2 dice: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esta escritura nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Es la escritura que nos hace recordar la muerte y resurrección de Jesús. Lo que fue dicho y hecho metafóricamente para la nación de Israel resultó ser una profecía de la muerte y resurrección del Mesías, del Hijo de Dios, Jesucristo. Este pasaje de Oseas, junto también tal vez con la referencia a Jonás en el vientre del pez, pueden haber estado en la mente de Pablo cuando escribió de Jesús, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ahí en 1 Corintios capítulo 15. Esta escritura dicha en carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, dice Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, agrega el apóstol. ¿Y qué otra escritura dice que él resucitaría al tercer día? Solamente aquí en Oseas, y también en este pasaje también que nos habló nuestro Señor de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez, prácticamente muerto en las profundidades del mar. Jesucristo resucitado, abriéndole la mente a estos confundidos discípulos suyos, les aclaró que era necesario morir, que era necesario resucitar al tercer día para cumplir las Escrituras, tal cual lo señalaban todos estos profetas y la ley, que hasta ese momento ellos no habían comprendido. O sea, no fue tan fácil, por lo tanto, comprender todo lo que estaba pasando. Era todo confuso para ellos. Cuando Jesús se levantó del sepulcro, resucitó y se presentó a ellos hasta unos 40 días después que fue alzado, pudieron tener varias conversaciones con el Señor, que Él le pudo explicar las Escrituras.
Así que no es tan fácil decir nada que ver. Esos versículos no tienen nada que ver con el Señor. Vaya, hermano, nosotros no somos nadie. Somos sencillamente vasos de barro que estamos tratando de contener verdades increíbles, espirituales, que son las que contienen las Escrituras. Así que hay que ser humilde para comprender que Dios quiso hablar y no lo hizo en un lenguaje perfecto para que nosotros entendiéramos gramaticalmente y textualmente y con todas las leyes que el hombre le ha puesto a la lectura, sino que lo hizo en oculto para que los que leyeran no comprendieran, sino cuando Dios quisiera que les fuera revelado. Lucas en el capítulo 24, versículos 45 en adelante dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo Jesús, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Nuestro Señor tuvo que estar resucitado para que ellos pudieran recién comprender las Escrituras. No es fácil comprender las Escrituras. No es fácil decir esto no es así, o esto no puede ser posible, o esto no está hablando de esta manera o de esta otra manera. Esto sencillamente hay que comprenderlo porque de esta forma en que efectivamente, a pesar de que las Escrituras, en Oseas, por ejemplo, hablaban aparentemente solo del reino del norte, del reino de Efraín, de Israel, y no estaban hablando del Mesías, sí, en verdad, y al igual que en Jonás, estaban conteniendo verdades escondidas, que el Cristo padecería, sería herido, pero Él resucitaría de los muertos al tercer día para que nosotros pudiéramos celebrarle y anunciar su resurrección como el acto más maravilloso que espera a toda la humanidad después que Adán y Eva pecaron y murieron. Y entró la muerte al mundo por causa del pecado. Esta resurrección de entre los muertos, esta victoria de los que habían bajado al sepulcro, es lo que Jesús anuncia para que nosotros podamos entender que Dios había hecho la paz con los hombres y este castigo que había sido impuesto por causa del pecado, la muerte, había sido vencida ahí en la cruz y en el sepulcro, y como consecuencia de ellos, Jesús, el Cristo, el único Mesías, el único que puede cumplir las Escrituras, había resucitado para la gloria de Dios y para la alegría de todos nosotros.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 18 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado La anunciada resurrección del Mesías. La resurrección es importantísima. La resurrección de Cristo también aparece en la historia no bíblica. Los historiadores del siglo I, como Flavio Josefo, también hablaron de este Cristo, de este Jesús que había resucitado y que había sido visto resucitado. La resurrección es la señal que Jesús es el Mesías. Y ahí la importancia. Si Jesús no hubiese resucitado de los muertos, entonces sería igual a cualquiera de los otros líderes humanos religiosos que han existido, que bajaron al sepulcro y que ahí se quedaron, que sus enseñanzas permanecieron, pero ellos no permanecieron. La historia de Jonás, esta historia que aparece en este corto libro, cuando la vemos parece una historia fantástica que podría ser llevada al cine fácilmente y que le costaría varios millones de dólares poder implementarla para que realmente pudiéramos ver los acontecimientos tremendos que ocurren bajo el mar y dentro de un pez vivo. Y esta historia, cuando nosotros la leemos, jamás imaginamos que está hablando de Jesús. Yo, por lo menos, jamás lo imaginé hasta cuando leí a Jesús en Mateo 12, que él dijo que Jonás hablaba de él. Jonás en el capítulo 1, versículo 17, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y esta señal que vamos a revisar ahora es la señal de que Jesús es el Mesías. Mateo en el capítulo 12, versículo 38 dice la Escritura, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo a Jesús, Maestro, deseamos ver de ti señal. Estos fariseos, estos religiosos, que ya habían visto milagros en Jesús, grandes milagros, y habían escuchado otros, que la gente, el pueblo hablaba ya, pedían otro milagro. Pero en realidad estos fariseos no estaban buscando con sinceridad conocer a Jesús y saber que Él realmente era el Mesías prometido en las Escrituras. Jesús sabía que estos habían visto milagros suficientes para convencerles de que Él era el Mesías, pero no creían. Ellos ya habían decidido también no creer en Él y habían cerrado su corazón. Y eso no iba a cambiar con otro milagro. Muchos también han dicho, si yo viera un milagro, creería en Dios, tal cual estos fariseos. Pero fíjate lo que le dijo Jesús a los fariseos, se aplica también a nosotros, como es posible aplicar muchas escrituras a cada uno de nosotros en nuestra vida personal. Parte de la respuesta de Jesús a estos fariseos ahí en Mateo 12, la vemos en Mateo 12, versículo 40. Dijo Jesús, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, hermano, la señal que ellos deseaban ver, que ellos conocerían, sería la misma señal del profeta Jonás. La misma señal del profeta Jonás. Ellos debían creer, así como los ninivitas debieron creer a Jonás. Su resurrección probaría que él
era el Mesías. Esa sería la señal, que Jesús estaría en el vientre de la tierra, en el sepulcro, 3 días. Su resurrección es la señal que prueba que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. 3 días después de su muerte volvería a vivir, así como a Jonás se le dio una nueva oportunidad para vivir después de haber estado 3 días en el vientre del pez. Jesús volvería a vivir. Y esa es la señal de Dios para todo el mundo pecador. Lo mismo que Jonás fue el mensaje de Dios a los pecadores ninivitas. La resurrección de Jesús de entre los muertos por su poder es la señal del profeta Jonás. Y es la gran prueba de que Jesús era el Mesías prometido por cientos de años. Alguien que está dentro de un pez 3 días y 3 noches es una persona muerta. Y Jesús, con su resurrección, nos vino a demostrar que sencillamente es más que parar el viento, parar la tormenta, que sanar leprosos, que resucitar muertos. Su muerte y su resurrección es la verdadera señal, es la máxima señal que Él es el Mesías. Romanos capítulo 6, versículo 9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. La muerte es la paga del pecado. La muerte existía por el pecado. Si la muerte es ahora dominada, entonces ahora la muerte ya no existe. Ya fue pagado el precio por el pecado. Y entonces los que creen en Él, los que le reciben y hacen su voluntad, son los elegidos a resurrección eterna, a resurrección y a vida eterna. Tenemos evidencia más que suficiente, la muerte de Jesús, su resurrección y ascensión, y siglos también de estar cambiando vida de creyentes en todo el mundo. Es la prueba evidente de su resurrección y que Él es el Mesías. No solo los 500 hermanos que lo vieron de una sola vez en una oportunidad, sino que todo lo que Él ha hecho a lo largo de la historia, en la superficie de toda la tierra, cambiando vidas de diferentes personas que estaban perdidas en la maldad y que le han recibido y han resucitado de las tinieblas y han venido a su luz admirable, a su luz de vida, llenos de gozo y de vida eterna que Él ha dado. En lugar entonces de buscar más evidencias adicionales, de buscar más milagros, que ocurran más milagros en tu iglesia, que ocurran más milagros en tu vida, acepta lo que Dios te dio y avanza. No te quedes ahí esperando que ocurran más milagros, que te sane, que ocurra esto, que se sane el ser que tú amas o las personas por las cuales estás orando. El milagro ya está hecho, el máximo milagro. Jesús es el Mesías. Él es la señal de que es Dios quien ha venido a resucitarnos y nos ha regalado vida eterna. Y aunque bajen muchos al sepulcro, del sepulcro serán levantados. Él puede usar tu vida transformada por su poder como evidencia y milagro vivo también para llegar a otros. Él puede usar tu vida pecadora que ahora ha sido transformada por su poder y ser un ejemplo vivo de que eres un resucitado espiritual y que ahora eres otro ser para su gloria, para su honra, para su alabanza. Bendito es el Señor y Dios. Cuán glorioso es su nombre y cuán glorioso también será el día en que todos los muertos resuciten y estemos todos juntos celebrando a nuestro Dios, al que se sacrificó por nosotros, que
se humilló hasta la muerte y fue levantado victorioso, resucitado, como la señal más contundente que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro único Salvador. Y no hay otro, quien como Jesús, no hay otro Dios, ni encontrarás a nadie que te pueda entregar todas las maravillas que entrega su Evangelio y su Espíritu. Día, cuando cayeron mis cadenas, oh cuán glorioso día, cuando la tumba fue abierta, oh cuán glorioso día, los muros que nos separaban cayeron como polvo, ahora tú vivo estás en mí. Pues Él resucitó, oh, oh, oh. Jesús resucitó, oh, oh, oh. Pues Él resucitó, oh, oh, oh. Jesús resucitó, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 oh. Glorioso día, cuando la eternidad fue abierta, tu reino ha venido, el mundo nada tiene en mí, pues Él resucitó, oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 oh. Pues Él resucitó, oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, oh, oh. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 18 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado La anunciada resurrección del Mesías.
La resurrección del Mesías fue cumplida en Jesús. Y esta es una de las pruebas más contundentes que el contenido de la Biblia es fiel y verdadero. Y se cumplirá lo que allí está prometido. Entre otras cosas, que nosotros resucitaremos de entre los muertos físicos, tal cual lo anuncia las Escrituras. La prometida resurrección de los muertos nos da esperanza verdadera al saber que ya se cumplió en Cristo. Isaías en el capítulo 26, versículo 19, dice la Escritura una hermosa promesa de resurrección. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Qué maravillosa esperanza, hermano, para los que han perdido sus seres queridos. Que estos que están convertidos en cadáveres dentro de ataúdes, o que han desaparecido en las aguas, o que han desaparecido en el fuego, o que sencillamente nadie más ha podido encontrar sus cuerpos, o que han sido despedazados, resucitarán sus cadáveres. Dice la palabra, ellos cantarán estos moradores del polvo. Serán despertados, hermanos, y cantarán. Qué maravilloso que tú puedas escuchar a tus seres queridos que ya no están contigo y que no solamente los puedas ver despiertos nuevamente, sino cantando, escuchando su voz, alabando a Dios. Despertad y cantad, moradores del polvo, dice la Escritura, porque tus muertos vivirán y sus cadáveres resucitarán. La prometida resurrección de los muertos, hermanos, se cumplirá, así como se cumplió la profecía dicha 700 años antes de Cristo o 1000 años antes de Cristo, y se cumplió perfectamente en el huerto de José de Arimatea, donde resucitó de entre los muertos. Se cumplirá, hermanos. Ten fe, ten esperanza, llénate de alegría tu corazón, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Oseas también, en el capítulo 13, versículo 14, dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. ¿Quién está hablando ahí, hermano? Es Dios, es el Cristo que destruyó la muerte. Yo seré tu muerte, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, destruirá al Seol, destruirá el Hades, destruirá la muerte para siempre. Pablo, hermano, tomó este pasaje de Oseas para enseñar sobre la resurrección. Para los que han confiado en Jesucristo en cuanto a la salvación, la muerte no tiene el mismo significado. No podemos seguir con el mismo temor y dolor de la muerte. Un día, hermanos, la muerte acabará y eso lo dice la Escritura y porque lo dice, se cumplirá porque es palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, de los versículos 55 al 57, dice la Escritura, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y ya el pecado no nos mata para siempre, porque tenemos a alguien que nos libra del pecado, que nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Más gracias, dice la palabra, sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermano, porque Él nos da esta hermosa señal al haber resucitado de entre los muertos, y no solo Él, sino es para nosotros los que estábamos condenados a una muerte eterna por nuestro pecado. Ahora tenemos la esperanza de, a pesar de bajar al sepulcro por cualquier circunstancia o motivo, ser levantados de ahí, cantar, despertar y cantar, como dijo Isaías,
despertad y cantad, moradores del polvo. Y dice la Escritura en Mateo 27, de los versículos 51 al 53. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos cuando murió Jesús en la cruz. De arriba abajo, hermano. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros aquel día en el monte Calvario. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, que estaban muertos, se levantaron del sepulcro, de los cementerios, hermano. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a Jerusalén, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. ¡Qué tremendo espectáculo! ¡Qué tremenda experiencia, hermano! Hubo un terremoto. Se rasgó el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, haciéndonos un camino directo al Padre. Sino que además hubo un gran terremoto, hermano. Y se abrieron los sepulcros. Y no solamente quedaron abiertos ahí con los cadáveres, sino que se levantaron cadáveres ese día, dándonos una señal del poder del que había muerto por todos nosotros. Gloria a Dios por todas estas cosas, hermano. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, aún hay un poco más. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En tu vida, hermano, debe verse tu fe en la resurrección de los muertos y debe notarse tu resurrección espiritual ya efectuada, en espera de la resurrección física que ocurrirá cuando hubieres bajado al sepulcro y llegue el día que es necesario a su debido tiempo, en que los muertos se levantarán del sepulcro. Y como dice Isaías, serán despertados y cantarán los moradores del polvo. Ya, hermano, habéis resucitado espiritualmente y como tal debéis mostrar vida gloriosa, vida del santo, del que bajó al sepulcro, del que resucitó de entre los muertos, para llevar vida a los que están muertos espiritualmente aún. Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice la Escritura, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y no te quedes ahí perdiendo el tiempo, buscando las cosas de abajo, entretenido en las cosas de abajo, y no buscando las cosas de arriba, que son las que realmente te servirán en esta vida eterna que está preparada para ti, en un reino eterno lleno de vida y donde no hay muerte. La anunciada resurrección del Mesías estaba claramente profetizada en las Escrituras. Que resucitaría al tercer día también estaba, aunque muy en oculto, que los religiosos de la época, por supuesto, no entendieron. Y hoy día también hay muchos religiosos que no quieren entender que las Escrituras antiguas también hablaban de la resurrección de Cristo al tercer día, tal como lo señala varios textos del Nuevo Testamento, e incluso el mismo Jesús lo dijo. Gracias a Dios porque Él nos abre nuestro entendimiento, porque nos da la posibilidad de conocer sus Escrituras, porque hoy día te da la libertad de poder elegir entre estar gastando tu tiempo en otras cosas que no te llenan, que no te dan crecimiento espiritual, y estar escuchando este audio que te puede servir para tu vida, que te puede llenar de gozo, que te puede llenar de esperanza, de fuerza, de conocimiento y de valor para ir a otros con gozo, con fuerza, con entusiasmo, con poder y hablarles con autoridad la palabra de Dios y no ser fácilmente doblegado por malas opiniones de algunos, ni tampoco ser doblegado por malas experiencias vitales o de cualquier tipo.
Que Dios nos ayude y nos dé la fuerza para entender que ya vivimos una vida de resurrección, que ya estamos en vida eterna espiritualmente, para que sepamos que el que resucitó, ese mismo que bajó al sepulcro, Él es el que nos levantará del sepulcro para su gloria, para su honra, para su alabanza eternamente. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré.